tuviéramos que intentar una definición de lo que entendemos por el término reflejo, vamos a decir que es el movimiento involuntario, brusco e inmediato despertado por la acción de un estímulo periférico, que tiene tres características fundamentales: cero no consciente, ajeno a todo aprendizaje previo y siempre igual a sí mismo. Es importante destacar que si dicho estímulo obra sobre una estructura ósea o tendinosa, tenemos el reflejo osteotendinoso profundo. Si por el contrario el estímulo obra sobre una estructura cutáneo-mucosa o superficial, tenemos por el contrario el reflejo cutáneo-mucoso o superficial. Cuando tomamos un reflejo, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos la indemnidad del arco reflejo en cuestión. Si nosotros tomamos el reflejo bicipital ejerciendo la percusión sobre el tendón del bíceps, obtenemos normalmente una respuesta que es la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Qué indica esto? Esto indica, insistimos, una indemnidad del arco reflejo en cuestión. Del arco reflejo correspondiente al quinto segmento cervical, que es el centro del reflejo bicipital. ¿Y cómo se compone un arco reflejo? Un arco reflejo se compone de tres neuronas. Una neurona receptora del estímulo, situada en el ganglio raquídeo de la raíz posterior. Una neurona eferente, que lleva los impulsos efectores. Y entre la neurona receptora y la neurona eferente, una neurona intercalar en la sustancia gris, vale decir, una neurona que se intercala entre la neurona aferente, situada en el ganglio de raíz posterior, y la neurona eferente, que es la neurona motriz periférica. Es importante destacar que para producir un determinado reflejo tiene que haber un estímulo adecuado que alcance cierta intensidad. Si hemos hecho la definición de reflejo, diciendo que es un movimiento involuntario brusco e inmediato ante la aplicación de un estímulo periférico que obrará sobre distintas estructuras, tenemos que estudiar cuáles son ahora los principales reflejos que tenemos que tomar en el paciente. Deben ser tomados ciertos reflejos profundos y ciertos reflejos superficiales. Los reflejos profundos que deben ser tomados son los siguientes. Primeramente, vamos a nombrar el reflejo profundo y posteriormente su correspondiente centro. El reflejo nasopalpebral, vía trigémino-facial. El reflejo maseterino, trigémino-trigeminal. El reflejo bicipital, centro en el quinto segmento cervical. El reflejo estilo-radial, sexto segmento cervical. El reflejo tricipital, séptimo segmento cervical. El reflejo cúbito-pronador, octavo segmento cervical. El reflejo patelar, tercer y cuarto segmento lumbar. El reflejo aquileo, primer y segundo segmento sacro. Los reflejos superficiales que deben ser tomados con su correspondiente centro son los siguientes: el reflejo córneo, trigémino facial, el reflejo palatofaringeo, vía glosofaringovaga, los reflejos cutáneo abdominales con centro en el séptimo, noveno y décimo primer segmentos dorsales, el reflejo cremasteriano, primer segmento lumbar, el reflejo plantar, primer y segundo segmento sacro, el reflejo bulbo cavernoso, tercer y cuarto segmento sacro, y finalmente el reflejo anal en el quinto segmento sacro. Dentro de las alteraciones de los reflejos, tenemos que referirnos a cuatro grandes alteraciones, valga la redundancia. En primer término, un reflejo normal puede estar vivo o exagerado. Hablamos de hiperreflexia. Un reflejo normal puede disminuir su intensidad o abolirse. Hablamos entonces de hipo y arreflexias. Un reflejo normal puede invertir su respuesta. Hablamos entonces de inversión del reflejo. Y finalmente pueden aparecer ciertos reflejos que no aparecen normalmente, que merecen el nombre y se conocen con el término de reflejos patológicos. Vamos a ocuparnos ante todo de las hiperreflexias.
¿Qué es una hiperreflexia? Una hiperreflexia es una respuesta más brusca, más intensa, más amplia y más rápida que lo normal con un estímulo de igual o menor intensidad. El reflejo exagerado patológicamente, la hiperreflexia, no presenta una sola sacudida muscular, sino va seguida de varias sacudidas sucesivas. Esto se conoce con el nombre de reflejo policinético. Es importante establecer también que en el reflejo exagerado patológicamente, el mismo aumenta la superficie a partir de la cual se obtiene. Hablamos de difusión del reflejo o, con más propiedad, difusión del estímulo. Acá podemos ver entonces que percutiendo fuera de la inserción ósea o tendinosa correspondiente se obtiene el reflejo, que asimismo tiene las características de ser más brusco, intenso, amplio y rápido que lo normal, con un estímulo de igual o menor intensidad. Es dable destacar que no debe confundirse el reflejo exagerado, el reflejo con hiperreflexia, con el denominado reflejo pendular. El reflejo pendular realiza movimientos de balanceo semejante a un péndulo. El reflejo pendular puede observarse en el síndrome cerebeloso. Es importante destacar asimismo que debe diferenciarse de los reflejos vivos que presentan ciertos pacientes tensionados. Tenemos que decir que la vivacidad es general, pudiendo presentar quizás una difusión del estímulo, pero nunca respuesta policinética. Y vuelvo a insistir que el reflejo vivo se ve en pacientes tensionados psíquicamente. Debemos decir que el reflejo exagerado, el reflejo con hiperreflexia, no sigue la ley de simetría de Babinski, que dice que normalmente los reflejos son iguales de un lado y del otro. Es importante establecer también que el reflejo es patológico si además hay otros estigmas que indican una lesión piramidal. Ustedes saben que la hiperreflexia profunda indica una lesión piramidal, y el hecho de encontrar otros estigmas abona a favor de un reflejo alterado. Estos estigmas de lesión piramidal que se pueden encontrar son la hipertonía, el clonus y el signo de Babinski. Vamos a ocuparnos ante todo de las hiperreflexias profundas y luego de las hiperreflexias superficiales. ¿Qué es la hiperreflexia profunda? Es la exageración de los reflejos profundos. Decimos una vez más, es la respuesta más brusca, intensa, amplia y rápida que lo normal cuando se toman los reflejos profundos. ¿Y qué indica una hiperreflexia profunda? Está indicando que hay una lesión de la neurona motora central en el centro o en el trayecto periférico que, como ustedes saben, conforma la vía piramidal propiamente dicha. Es interesante establecer que si el reflejo es vivo por una tensión muscular, este reflejo profundo vivo se asociará a reflejos cutáneo abdominales muy acentuados. Cuando la hiperreflexia, cuando el reflejo vivo es patológico y hablamos de hiperreflexia profunda, esta hiperreflexia profunda se asocia a abolición o disminución de los reflejos cutáneo mucosos o superficiales, entre ellos los reflejos cutáneo abdominales. En resumen, la hiperreflexia profunda se observa en las afecciones de la vía piramidal, como las compresiones medulares lentas, la espondilosis, la esclerosis múltiple, el estado lacunar, la esclerosis lateral amiotrófica, ciertas paraplejías hereditarias como la paraplejía de Strump-Lorraine, y también puede observarse una hiperreflexia profunda por causas metabólicas, observándose en la encefalopatía hepática y en la encefalopatía urémica. La médula es una vía de paso de fibras ascendentes y descendentes. Las primeras están dadas por las vías de la sensibilidad y cerebelosas, y las descendentes por la vía piramidal propiamente dicha. Supongan ustedes
una lesión que englobe bilateralmente la vía piramidal. Por debajo del nivel de la lesión podemos tener una disminución de la fuerza, que se conoce con el nombre de paresia, acompañada de un aumento del tono muscular y de una exaltación de los reflejos profundos. Y aquí entonces decimos la siguiente regla para tener siempre en cuenta. Los reflejos profundos exaltados son aquellos cuyos centros están situados por debajo del nivel lesional, correspondiendo la misma a una afectación uni o bilateral de la vía piramidal. Dicha lesión puede ser debida a un canal medular estrecho o a cualquier compresión medular lenta que afecte los haces motores en forma bilateral. Una causa muy frecuente de hiperreflexia profunda está dada por la enfermedad que se conoce con el nombre de esclerosis múltiple, enfermedad de etiología desconocida, caracterizada por placas de desmielinización en todo el sistema nervioso sin ninguna sistematización. Se observa con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años. En la resonancia magnética nuclear se pueden observar señales hiperintensas que corresponden a desmielinización en la confluencia del ventrículo lateral izquierdo y en protuberancia derecha. Otra causa de hiperreflexia profunda, decíamos cuando repasábamos las causas de hiperreflexia profunda, es la esclerosis lateral amiotrófica, afección degenerativa que altera la sustancia gris de la corteza cerebral, lesionando la vía piramidal, las astas anteriores medulares y en algunos casos los núcleos motores bulbopontinos. La presencia de hiperreflexia profunda junto a una atrofia de Aran-Duchenne, vale decir que toma las eminencias tenar e hipotenar, y el hallazgo temprano de fasciculaciones permiten su rápido diagnóstico. Sin embargo, siempre debe realizarse el diagnóstico diferencial con ciertos cuadros de compresión medular, por ejemplo, los tumores intramedulares y con el canal medular estrecho, que pueden dar un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica símil. La enfermedad es progresiva, rápida y fatal. Evoluciona en forma ascendente y termina con una atrofia vulvar. Es interesante destacar que en la hemiplegia existe hiperreflexia profunda del lado comprometido. La hiperreflexia se ve en la fase de espasticidad que sucede al periodo de flacidez. Una hiperreflexia profunda de miembros superiores e inferiores exige una lesión bilateral de la vía piramidal situada en la médula cervical o en una localización más alta. Por el contrario, una hiperreflexia profunda de extremidades inferiores únicamente será la consecuencia de una lesión de la vía piramidal situada por debajo de la médula cervical. ¿Esto siempre es así? No. Hay lesiones cerebrales como la parálisis cerebral, los tumores frontales parasagitales y el síndrome de Hakim-Adams, que pueden producir una exaltación de los reflejos profundos de las extremidades inferiores con normalidad de los reflejos situados en las extremidades superiores. La razón es obvia y fácil de comprender. En el lóbulo paracentral, en el lóbulo parasagital, están situadas las áreas que gobiernan, presiden y comandan la motilidad de las extremidades inferiores, que se afecta en los casos antedichos. Vamos a ocuparnos ahora de ciertos reflejos que pueden exaltarse en la práctica clínica diaria. El reflejo nasopalpebral, cuya vía es trigémino-facial, como dijimos, es importante de explorar. La excitabilidad e inagotabilidad del reflejo nasopalpebral puede verse en la enfermedad de Parkinson.
Normalmente el reflejo nasopalpebral se agota. En la enfermedad de Parkinson no lo hace y presenta además una difusión característica. Cuando tomamos el reflejo nasopalpebral en un individuo normal, percutiendo la parte media, la zona de la glabela, entre ambas arcadas superciliares, vemos lo siguiente. Una respuesta inicial que consiste en la contracción bilateral del orbicular de los párpados, y si hacemos luego percusiones sucesivas, vemos que el reflejo se agota. En el enfermo afecto de una enfermedad de Parkinson o de ciertos parkinsonismos, vemos que a percusiones sucesivas el reflejo es inagotable y además puede presentar una difusión característica. Lo podemos graficar entonces de la siguiente manera. El reflejo nasopalpebral entonces es un elemento a tener en cuenta para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson o parkinsonismos, y junto con la actitud de inflexión, la marcha a pequeños pasos, la disminución de balanceo, la amimia, los antecedentes, los trastornos vegetativos, los tipos de temblor, de reposo, de actitud y de intención, la diadococinesia, los tipos de fenómeno de rueda dentada, vale decir, esa hipertonía que suele ser vencida como si fueran escalones o etapas o los dientes de una rueda de engranaje. La existencia de reflejos arcaicos, como el reflejo palmomentoniano y el reflejo de hociqueo, la historia de asinesia y la historia de rigidez, son los elementos que permiten hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson o temblor parkinsoniano y son elementos a tener en cuenta. Uno de ellos, insistimos, precisamente es la inagotabilidad y excitabilidad del reflejo nasopalpebral como lo graficábamos. Pero también puede existir una hiperreflexia aislada, ya no del reflejo nasopalpebral, sino del reflejo maseterino, cuya vía, recordamos, es trigémino-trigeminal. La hiperreflexia maseterina es consecuencia de una lesión de los haces geniculados en forma bilateral, vale decir, esa porción del haz piramidal que nace de la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente y va a sinaptar o conectar, por así decirlo, con los núcleos motores de los pares craneanos, sitos dispersos en el tronco cerebral a diversas alturas. Esta desconexión entre estructuras corticales y troncales por lesión, insistimos, del haz geniculado bilateral da lugar a lo que se conoce en clínica con el nombre de síndrome pseudobulbar. El síndrome pseudobulbar es el resultado, se insiste una vez más, no de una lesión nuclear de los últimos pares craneanos, sino de una lesión supranuclear y bilateral, es decir, situada en una región más elevada que la de los núcleos troncales y que interesa, por lo tanto, las fibras que a ellos van a parar y que discurren a través del haz geniculado. La hiperreflexia del reflejo maseterino puede muchas veces asociarse a la denominada crisis de risa y llanto espasmódicos que presenta el pseudobulbar. Observen en la fotografía. La explicación fisiopatológica es la siguiente. La lesión del haz geniculado en forma bilateral interrumpe la conexión de los haces córtico-nucleares que sinaptan con el núcleo motor del facial, pero sin embargo persisten las conexiones de este núcleo motor del facial con núcleos o elementos extrapiramidales que, como ustedes saben bien, presiden todo lo concerniente a la mímica emocional. Por eso el enfermo presenta precisamente estas crisis de risa y llanto espasmódicas. El síndrome pseudobulbar se puede ver en la resonancia magnética nuclear, es ocasionado por infartos pequeños ovoides bilaterales que reciben el nombre de infartos lacunares y están situados en estructuras capsulares, núcleos optoestriados y áreas corticales
relacionadas con los movimientos gloso-labio-faciales y que reconocen a la hipertensión arterial como su causa, como su génesis fundamental. Si la hiperreflexia profunda obedece a una lesión de la vía piramidal, como decíamos, en su centro o en su trayecto periférico que conforma la vía piramidal propiamente dicha, la abolición de los reflejos o su disminución presentan una integración más difícil. Supongan ustedes que una abolición de un reflejo profundo puede verse a una lesión del arco reflejo correspondiente. Y esta abolición del reflejo puede deberse entonces a una lesión central, como ocurre en la poliomielitis anterior aguda, o a una lesión periférica, como se ve en los cuadros de polineuritis. Vale decir, esos cuadros debidos a procesos inflamatorios, es decir, a fenómenos omnitisulares complejos y reacciones humorales, hormonales y proliferativas que se ponen de manifiesto cuando una noxa ataca, en este caso, a los nervios periféricos. La búsqueda de un reflejo profundo requiere una exploración minuciosa que evite toda causa de error. Se deberá buscar todo reflejo profundo antes de concluir en una ausencia de ese determinado reflejo. Se deberán realizar exámenes repetidos para comprobar que el reflejo profundo efectivamente falta. ¿Y cuándo existe una reflexia profunda? Cuando hay una lesión del arco reflejo en cuestión. ¿Y cuándo se ve una lesión del arco reflejo? Por ejemplo, en las lesiones de las ramas aferentes o eferentes del arco reflejo, como se ve en la radiculitis, neuritis, polineuritis de diversa etiología o polirradiculoneuritis idiopáticas o inmunológicamente condicionadas, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Una abolición del reflejo profundo puede deberse a una lesión de las raíces y los cordones posteriores medulares, como se ve en la enfermedad de Friedreich y en la tabes dorsal, periodo cuaternario de la sífilis que asocia una lesión radículo-cordonal posterior. Una abolición de un reflejo profundo o de reflejos profundos puede ser debida por una lesión centromedular, como se ve, por ejemplo, en la siringomielia y en ciertos tumores intramedulares. Finalmente, una abolición de un reflejo o de varios reflejos profundos puede ser la expresión de una lesión en el cuerpo de la segunda neurona motora, vale decir, en la rama efectora del reflejo. Recuerden ustedes que la segunda neurona motora ejerce una influencia facilitadora sobre todos los tipos de motilidad. La motilidad voluntaria propiamente dicha, la motilidad refleja y la motilidad postural. Y asimismo preside lo que se conoce con el nombre de trofismo muscular. Otras causas de abolición o disminución de los reflejos profundos pueden ser debidas a accidentes vasculoencefálicos en su etapa de flacidez del lado paralizado. Las hemiplejías, motivadas por un accidente cerebrovascular en la etapa de flacidez, se asocian a una abolición de los reflejos del lado afectado, que posteriormente en la fase de espasticidad da lugar a hiperreflexia profunda de ese lado. Las secciones medulares completas en la fase de shock medular también pueden asociarse a abolición de los reflejos profundos por debajo del nivel lesional, siguiendo lo que se conoce con el nombre de ley de Bastian. Fuera de las afecciones neurológicas citadas, en donde existe obviamente una interrupción del arco reflejo, otras causas de abolición de los reflejos profundos pueden estar dadas por enfermedades caquectizantes, se observan en el sueño profundo y asimismo en el hipotiroidismo.
En la próxima fotografía podemos ver lo siguiente y razonar lo siguiente también. Supongan ustedes una compresión en las raíces sacras primera y segunda del lado derecho, motivada por una tumoración ósea o de vainas meningias, o bien por una hiperostosis o artrosis que comprometa los agujeros de conjunción por donde discurren las raíces. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? El enfermo tendrá una abolición del reflejo aquileo del lado derecho. La razón es fácil de interpretar. El reflejo aquileo tiene su centro en el primer y segundo segmentos sacros. Por el contrario, el reflejo patelar de ese mismo lado va a ser normal. La razón también es simple de interpretar. El reflejo patelar tiene su centro en los segmentos lumbares. De ello podemos sacar una rápida conclusión, quizás otra ley que explique la abolición de los reflejos profundos. Decimos lo siguiente: los reflejos profundos abolidos son aquellos cuyos centros corresponden a los segmentos medulares del arco reflejo involucrado. En la tabes hay una meningo-radiculomielitis posterior ascendente con esclerosis final de los cordones posteriores de la médula. El enfermo presenta una reflexia aquiliana y patelar. La reflexia patelar se conoce con el nombre de signo de Westphal. Esta reflexia es y se debe a una lesión de las raíces y cordones posteriores de la médula. La reflexia, junto con el signo de Argyll-Robertson, vale decir la abolición del reflejo fotomotor, con conservación del reflejo de acomodación-convergencia, y el signo de Romberg, constituyen la tríada que permite hacer el diagnóstico de tabes dorsal. ¿Y qué revela el signo de Romberg? El signo de Romberg está revelando precisamente un déficit en la conducción de estímulos propioceptivos a través de las vías de la sensibilidad profunda que se pone de manifiesto cuando el enfermo cierra sus ojos. La lesión en el cuerpo de la neurona motriz periférica cursa con arreflexia profunda por ruptura del arco reflejo correspondiente. Esto se ve en la poliomielitis anterior aguda, en las amiotrofias espinales progresivas, como las enfermedades de Wernicke-Hoffmann y de Kulge-Belander, y en el síndrome escápulo-peroneo de Stark-Esser. Esta reflexia coexiste con parálisis, hipotonía y atrofia muscular. Recordemos una vez más que la segunda neurona motora preside todos los tipos de motilidad: motilidad voluntaria propiamente dicha, motilidad postural y motilidad refleja, y ejerce además o preside el trofismo, vale decir la correcta nutrición y el desarrollo muscular. En las polineuritis hay también arreflexia profunda por compromiso del arco reflejo. En las polineuritis la semiología suele ser bilateral, distal y más o menos simétrica. Los trastornos de la sensibilidad disminuyen de intensidad desde la extremidad distal de los miembros hacia su raíz, lo que se conoce con la terminología de hipo o anestesia, primeramente distal en bota o guante. Es interesante destacar asimismo que cuando una polineuropatía da lugar a la pérdida de la sensibilidad por encima o por arriba de las rodillas, las fibras que inervan la yema de los dedos ya están afectadas. Una reflexia bilateral con pérdida de la sensibilidad con las características antedichas hará pensar al examinador en polineuritis que puede tener una etiología diversa. Precisamente, y lo vemos en la fotografía siguiente, en la polineuropatía diabética se ve que los reflejos faltan en el 76% de los casos. ¿Por qué faltan los reflejos? Porque hay una ruptura, una interrupción del arco reflejo. Las secciones medulares completas en la fase de shock espinal dan abolición de los reflejos por debajo del nivel lesional. La reflexia obedece a lo que se conoce con el nombre de ley de Bastián. La sección total de la médula determina en el hombre
la abolición completa de los reflejos profundos cuyo centro medular es subyacente a la lesión. Esta ley parece estar en oposición a las comprobaciones de los fisiólogos que observan la persistencia de los reflejos profundos después de una sección transversal de la médula y con los hechos clínicos que señalan la hiperreflexia en toda lesión de la piramidal. Las investigaciones pudieron demostrar que un cierto número de casos siguen la ley de Bastian, pero en otros, después de una corta fase de shock medular en la que los reflejos profundos están abolidos, estos vuelven a aparecer y aún se exageran. La ley de Bastian no es pues una ley en el sentido verdadero de este término, pero puede conservársela con la siguiente aclaración. En caso de sección completa de la médula, los reflejos profundos subyacentes a la lesión están abolidos, pudiendo esta abolición ser permanente o transitoria según las circunstancias. Los reflejos superficiales presentan un doble arco, un arco reflejo inferior y un arco reflejo superior que exige la indemnidad de la vía piramidal. Por ello, los reflejos superficiales están abolidos en las lesiones que interesan el arco reflejo elemental y en las que afectan el arco superior cerebromedular. Por ello, la abolición de los reflejos cutáneo-abdominales, cremasteriano y plantar se ve en las lesiones piramidales, hemiplejías y paraplejías espásticas en donde existe hiperreflexia profunda. En la hemiplejía, la abolición de los reflejos cutáneo-abdominales se conoce con el nombre de signo de Rosenbach. Sin embargo, y conviene aclararlo, la ausencia generalizada de los reflejos cutáneo-abdominales carece de valor patológico en abdómenes obesos, flácidos o en pacientes que no relajan adecuadamente su pared abdominal o en ancianos. Fuera de esto, conviene establecer lo siguiente. Si habíamos esbozado una ley que explicara la exageración de los reflejos profundos, la hiperreflexia profunda, si habíamos dado otra ley para la comprensión de la abolición de los reflejos profundos, vale decir de la reflexia profunda, tenemos que hacer lo propio con la abolición de los reflejos superficiales. Y para esto decimos y tomamos en cuenta la siguiente ley. Los reflejos superficiales abolidos son aquellos cuyos centros están situados por debajo del nivel lesional, correspondiendo la misma a una afectación uni o bilateral de la vía piramidal. En la esclerosis múltiple, la abolición de los cutáneo-abdominales puede constituir un signo precoz para el diagnóstico de esta enfermedad. Se conoce con el nombre y con el término de signo de Strumpel. Dejamos de lado lo concerniente al reflejo exagerado patológicamente, vale decir, a la hiperreflexia. Dejamos de lado las arreflexias y vamos al estudio de la inversión de los reflejos. ¿Qué es un reflejo invertido? Al provocar un reflejo, la respuesta se invierte en condiciones patológicas. Se origina un movimiento distinto. La inversión de los reflejos puede deberse a inversión de un reflejo profundo. Esto ha sido estudiado en el reflejo aquilio, tricipital y radial y está magistralmente esbozado en el libro Los reflejos musculares profundos de Roberto Bartenberg. Pero en clínica adquiere particular importancia la inversión de un reflejo superficial que es el reflejo cutáneo plantar. La inversión del reflejo cutáneo plantar se conoce con el nombre de signo de Babinski y fue descrita el 22 de febrero de 1894 por Joseph Babinski, que en pocas palabras identificó este término, el signo de Babinski, que produjo una verdadera revolución dentro de toda la clínica neurológica, siendo quizás el signo de mayor importancia en neurología. ¿Qué es la inversión del reflejo cutáneo plantar o signo de Babinski? En lugar de la flexión plantar del dedo gordo, noten ustedes en la diapositiva que cuando se busca
el reflejo cutáneo plantar existe normalmente como respuesta una flexión plantar de los dedos del pie, en lugar de la flexión plantar del dedo gordo, en el signo de Babinski, podemos verlo en la fotografía siguiente, se produce la extensión del dedo gordo y muchas veces la apertura de los dedos restantes en abanico. Obsérvenlo en la figura y en la figura siguiente. La identificación del signo de Babinski debe ser cuidadosa. No debe confundirse con un movimiento atetósico del dedo gordo. El movimiento atetósico del dedo gordo, en él, el dedo se mueve espontáneamente. Pero tampoco debe confundirse con lo que se conoce con el nombre de pseudosigno que se ve en ciertos cuadros de hiperexcitabilidad neuromuscular. En estos casos, el movimiento del dedo gordo se hace con rapidez y se acompaña de una retracción del miembro, pero cabe destacar y aclarar que en estos casos no hay una contracción del tendón de la fascia lata como sí se ve en el signo de Babinski. Por otra parte, en el signo de Babinski, la extensión del dedo gordo se hace con lentitud, a punto tal que muchos autores dicen que en el signo de Babinski se hace una extensión lenta y majestuosa del dedo gordo, pero sobre todo una extensión lenta, a diferencia entonces de los cuadros de hiperexcitabilidad neuromuscular, en donde la extensión del dedo gordo, insistimos, se hace en forma rápida, acompañada de una retracción del miembro o una triple flexión en retirada. Es interesante destacar también que en caso de la parálisis de los músculos flexores de los dedos del pie, puede haber una respuesta en extensión. Esto se conoce con el nombre de pseudo-Babinski periférico. La razón es fácil de comprender. La imposibilidad de la flexión plantar de los dedos del pie, consecuencia muchas veces de una lesión de la segunda neurona motora periférica, quizás consecuencia de una poliomielitis anterior aguda, en estos casos, insistimos, al estar comprometida la flexión plantar de los dedos del pie, la respuesta se hace en extensión. Una falsa respuesta, una extensión del dedo gordo que se debe, decimos una vez más, a una imposibilidad de obtener esa respuesta normal, que es la flexión plantar de los dedos del pie cuando se busca el reflejo cutáneo plantar. Esto se conoce con el nombre de pseudo-Babinski periférico y puede estar trasuntando una lesión de la segunda neurona motora o neurona motora periférica. Debemos decir también que la anestesia de la planta del pie muchas veces impide tanto la flexión como la extensión cuando se busca el reflejo cutáneo plantar. En estos casos adquiere valor la búsqueda de lo que se conoce con el nombre de sucedáneos del signo de Babinski. Debemos acotar también, normalmente en los niños puede verse una inversión del reflejo cutáneo plantar hasta los 2 años de edad. Esto se explica por la falta de mielinización de la vía piramidal que se ve por encima de los 2 años de edad. ¿Cuál es el valor que le damos al encontrar un signo de Babinski? El valor es una alteración orgánica de la piramidal. En estos casos, el signo de Babinski puede acompañarse quizás de una hipertonía, puede acompañarse de reflejos profundos de hiperflexia profunda y acompañarse de sucedáneos y de exageración, como dije, los reflejos profundos. El signo de Babinski puede verse en ciertos cuadros de irritación de la corteza cerebral rolándica. Los cuadros de irritación de la corteza cerebral rolándica pueden dar lugar a un signo de Babinski, como se ve, por ejemplo, tras las crisis tónico-clónicas del gran mal epiléptico, en donde el hallazgo de un signo de Babinski y a veces la abolición del reflejo fotomotor en forma bilateral permite la identificación de la convulsión tónico-clónica motivada por una epilepsia y permite la diferenciación con respecto
a las crisis pseudoconvulsivas de la histeria, en donde no se asocia a un reflejo cutáneo plantar de tensión ni tampoco a una abolición del reflejo fotomotor. Estos elementos podemos encontrarlos en el epiléptico verdadero hasta una hora después de producida la convulsión generalizada. Con carácter transitorio puede verse en la intoxicación barbitúrica y alcohólica. Con carácter transitorio el signo de Babinski puede verse en la fase de apnea de Cheyne-Stokes y muchas veces en la intoxicación. Es interesante establecer que el signo de Babinski se ve en el coma urémico, en el coma hepático y los comas hiper y hipoglémicos. Debemos decir por último, en la esclerosis lateral amiotrófica, que decía ser una enfermedad que promete la primera tomaba según neurona motora o neurona periférica, el signo de Babinski solo se presenta en el 50% de los casos a pesar de la intensa lesión de la espiral. Nadie sabe explicar este fenómeno de ciencia cierta. Y por último, tenemos que decir que en la enfermedad de Friedreich, el único elemento que atestigua una lesión piramidal es el hallazgo de un signo de Babinski. En la enfermedad de Friedreich no solo hay una lesión piramidal, sino también una lesión radículo-cordonal posterior que interrumpe el arco reflejo. Pero, ¿cuáles son los sucedáneos del signo de Babinski? Cuando se ejerce una compresión de las masas gemelares y se obtiene una respuesta en extensión del dedo gordo, esto se conoce con el nombre de signo de Gordon. Por el contrario, cuando el examinador ejerce una compresión del tendón de Aquiles y esto despierta una extensión del dedo gordo, se conoce con el nombre de signo de Schaeffer. Cuando el médico desplaza sus dedos índice y parte anterior de la tibia en sentido descendente y se obtiene una extensión del dedo gordo, esto se conoce con el nombre de signo de Oppenheim. En la próxima fotografía podemos ver que hay otro reflejo, otro sucedáneo del signo de Babinski a tener en cuenta. Cuando el examinador tiene el cuarto dedo hacia abajo y lo suelta bruscamente y aplica una extensión del dedo gordo del pie, esto se conoce con el nombre de signo o sucedáneo de Gonda. Y acá podemos ver también un reflejo patológico que es el reflejo de Rossolimo. Pero antes de pasar al estudio de los reflejos patológicos, ¿qué es un reflejo patológico? Un reflejo patológico es aquel reflejo que no aparece normalmente. Aquí pueden ver ustedes uno. Insisto, el reflejo de Rossolimo. Cuando se percute la cara plantar en la base de los dedos del pie o en el talón, se produce la flexión de los dedos del pie. Esto indica una lesión piramidal, aunque puede verse en ciertos cuadros de hiperexcitabilidad neuromuscular. En la próxima fotografía podemos ver otro reflejo patológico, el reflejo cuboideo de Mendel-Bechterew. Cuando el examinador percute la cara dorsal del pie sobre el hueso cuboides, se obtiene patológicamente la flexión plantar de los dedos del pie. ¿Qué indica esto? Una lesión piramidal inferior. Podemos estudiar ahora el reflejo patológico que se conoce con el nombre de reflejo plantar tónico. Cuando el examinador estimula la planta del pie con un objeto romo, se produce la hiperflexión exagerada de los dedos del pie. ¿Qué indica un reflejo plantar tónico? Una lesión frontal del lado opuesto, motivada quizás por una masa compresiva, una compresión en el lóbulo frontal opuesto. Pero cabe acotar que bilateralmente puede verse en el síndrome de Hakim-Adams o hidrocefalia normotensiva. Los reflejos patológicos de las extremidades superiores que hay que aprender a reconocer y a tomar, los vamos a estudiar ahora. Ante todo, el signo de Hoffman. Para la búsqueda del signo de Hoffman, el médico sostiene con la mano izquierda la del enfermo, con la palma orientada hacia abajo. Toma el dedo medio
de la mano del enfermo entre sus índice y medio y aplica un rápido pellizco a la extremidad unguial de este dedo, produciendo una brusca flexión sobre la falange distal. ¿Cuál es la respuesta que puede observarse patológicamente? La flexión de la tercera falange, la flexión de la última falange del dedo índice o pulgar. Esto indica una afección piramidal, situada encima del quinto segmento cervical. Algunos autores dicen que es el equivalente en miembros superiores al signo de Babinski, pero conviene acotar que puede verse un signo de Hoffman bilateral en ciertos cuadros de hiperexcitabilidad neuromuscular en ciertos pacientes tensos junto al hallazgo de reflejos vivos generalizados. Estudiamos ahora en las dos diapositivas siguientes el reflejo de prensión forzada. El reflejo de prensión forzada, para su búsqueda, el examinador frota la palma de la mano del enfermo y el examinador desplaza para ello sus dedos. La respuesta patológica es la flexión de los dedos del enfermo aprisionando la mano. ¿Qué indica un reflejo de prensión forzada? Indica una lesión frontal contralateral, pero conviene acotar también que bilateralmente puede verse en ciertas enfermedades difusas, en el síndrome de hipertensión endocraniana como consecuencia de un edema cerebral y también bilateralmente en el síndrome de Hakim-Adams, que como ustedes saben constituye una demencia reversible que también se conoce con el nombre de hidrocefalia normotensiva. Finalmente, estudiamos a nivel de la cabeza un reflejo que se conoce con el nombre de reflejo de hociqueo. Cuando el examinador percute la parte media de ambos labios, el paciente forma una especie de hocico. Esto se ve también en ciertas entidades difusas cerebrales. Se ve en el síndrome pseudobulbar e, insisto, en las lesiones cerebrales difusas como las enfermedades de Alzheimer y de Pick, como la demencia multiinfarto, como la leucoariosis o cualquier afección que afecte difusamente el cerebro en su conjunto. Por último queda el concepto de clonus. ¿Qué es un clonus? El clonus es la contracción involuntaria y rítmica que se produce en un grupo muscular cuando se realiza una extensión brusca y pasiva de los tendones en forma sostenida. Vamos a estudiar los clonus en las siguientes diapositivas. El clonus del pie se realiza cuando el examinador flexiona la pierna sobre el muslo y toma la pierna en forma que descanse sobre el antebrazo del explorador. Toma luego a plena mano el pie por su cara plantar, provocando su extensión forzada pasiva. En caso patológico, se inicia entonces una serie de sacudidas rítmicas. En la diapositiva siguiente podemos estudiar finalmente el clonus de rótula y de mano. Con el miembro inferior en extensión se toma la rótula entre los dedos mayor y pulgar de una mano y se le da un pequeño golpe seco, como si se la quisiera llevar bruscamente a tocar el dedo gordo. Se produce en este caso, en caso positivo, una trepidación de la rótula en forma característica. Se observa en los mismos casos que el clonus del pie. Y finalmente el clonus de la mano, que es de observación muy rara. Se busca poniendo la mano del paciente en extensión pasiva forzada y dándole un pequeño golpe como para aumentar aún la extensión. Si existe, se produce el clonus al efectuar la maniobra. ¿Qué indica el clonus? El clonus indica una lesión de la vía piramidal cuando el mismo es inagotable y puede asociarse a los otros estigmas propios que presenta el síndrome piramidal. Puede asociarse a paresioplejía, a hipertonía, a hiperreflexia profunda, a abolición de los reflejos superficiales por debajo del nivel de la lesión y a la existencia de un signo de Babinski. Es un elemento más, insisto, que atestigua o que puede atestiguar una afección de la vía piramidal. En resumen, decimos lo siguiente: el reflejo
es la respuesta involuntaria, brusca e inmediata ante la aplicación de un estímulo periférico, que según obre sobre estructuras óseas y tendinosas, o por el contrario sobre estructuras o elementos superficiales, nos hará hablar de reflejo profundo o superficial. ¿Qué es lo que evaluamos cuando tomamos un reflejo? La indemnidad de todo el arco reflejo en cuestión. Para eso sirve la obtención y la respuesta que deben tener los reflejos. Y finalmente, no olvidemos nunca las leyes que hacen a la exaltación y abolición de los reflejos, y que las repetimos una vez más. Los reflejos profundos exaltados son aquellos cuyos centros están situados por debajo del nivel lesional, correspondiendo la afectación a una lesión uni- o bilateral de la vía piramidal. Los reflejos superficiales abolidos son aquellos cuyos centros están situados por debajo del nivel de la lesión, correspondiendo la misma a una afectación uni- o bilateral de la vía piramidal. Y finalmente, los reflejos profundos abolidos son aquellos cuyos centros corresponden a los segmentos medulares del arco reflejo involucrado. Muchas gracias por la atención dispensada.